Bendiciones a todos, ¿cómo están? Estamos aquí para continuar y compartir una nueva clase de esta materia que se llama... Teología del Pacto. Muy bienvenidos. Así es, y repasando un poquito lo que hemos visto en la clase anterior, hemos terminado, culminado con el decreto divino, con que Dios ha determinado y ha establecido todo lo que está sucediendo, todo lo que va a suceder sobre la humanidad, sobre nosotros, sobre los cielos, sobre la tierra, sobre el universo, todo lo que pasa ya fue establecido y determinado soberanamente y eternamente por Dios. Pero vemos que dentro de todo este decreto divino, mejor dicho, dentro del decreto divino de Dios, el decreto eterno de Dios, vemos que en él está contenido el pacto de redención, que es lo que vamos a tratar hoy. ¿Y qué es el pacto de redención? Como todo pacto, bueno, un pacto intratrinitario, o sea, dentro de la Trinidad, entre las personas de la Trinidad, este acuerdo mutuo que existe entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, de lograr nuestra salvación, o sea, para nuestra salvación, para su gloria, ¿no? Este doble para que tiene este pacto de redención es para nuestra redención, para su propia Así es. gloria, ¿no? Porque finalmente todo apunta siempre a la gloria de Dios. Bien, entonces vemos nuevamente un acuerdo, ¿sí? Pero a diferencia de los pactos que vemos en la Biblia de Dios con el hombre, que son muchísimos, vemos que en este pacto no está incluido el hombre, o mejor dicho, no es una de las partes contratantes. Sí, las partes contratantes, justamente Padre, Hijo y Espíritu Santo. El hombre no es parte porque ni siquiera había sido creado. Esto es un pacto eterno antes de la fundación del mundo y Dios nos asegura a través de este pacto de redención la salvación. Nos está asegurando nuestra redención, que Él va a tener para sí mismo lo que se ha propuesto. Bien, ¿y en qué consiste, para introducirnos un poco más profundo, en qué consiste este pacto? ¿Qué contiene este pacto? Este pacto justamente contiene ese acuerdo entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo de lo que iba a ser realizado, el compromiso de cada una de las personas de la Trinidad, el compromiso que asumía cada una de las personas de la Trinidad para nuestra redención con justamente las recompensas que iba a recibir cada una de las personas al cumplirse este pacto luego en la historia, ¿no? En nuestra propia historia. Pero esto fue justamente desde la eternidad y esto es lo que tenemos que enfatizar. Esto fue antes de la creación. El hombre no es parte, no tiene parte en este pacto porque este es un pacto, un acuerdo entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Por eso es seguro, Sí. segurísimo, porque no lo hizo ningún hombre, lo hizo Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo en la eternidad para nuestra salvación, para su propia gloria. No hay nada más seguro que este pacto. Así es, y hemos visto que a este pacto de redención, Dios ha determinado cómo llevarlo adelante, lo que hemos hablado en la clase anterior acerca del decreto eterno, pero vemos aquí también que se añade se agrega a nosotros un concepto nuevo que es el plan eterno. Y cuando hablamos del plan eterno, ya estamos saliendo, por así decirlo, de la eternidad y nos estamos introduciendo en el tiempo, en el cronos, en el hoy. Entonces vemos que en el hoy, en nuestras vidas, se va llevando adelante, Dios va llevando adelante su plan eterno, que es nada más ni nada menos lo que está contenido dentro del decreto eterno ya establecido en la eternidad. Sí, Dios articula, porque su decreto, o sea, pacto de redención, ¿no? Que está contenido, como decís bien, en este decreto eterno, donde están todas las cosas, todo lo que ha de suceder, todo lo que ha de acontecer, ya lo que habíamos comentado en la clase anterior, y un poco en esta también. Vamos a ser repetitivos en estas cosas, porque son cosas importantes que tenemos que poder comprender. Dios articula todo esto, o sea, toda decisión y toda determinación, Dios la lleva adelante. Porque Dios no solamente es soberano para tomar sus determinaciones, para decidir y determinar lo que va a pasar y lo que no, y el orden en el cual va a pasar, sino también que tiene todo el poder para llevarlo adelante. Dios es todopoderoso y puede llevar adelante todas sus determinaciones. Todo lo que Él quiere hacer lo hace, ¿no? La Biblia es muy clara en eso. Él, Bien. ¿cómo articula todo esto? Él lo articula todo a través de un plan. Ejecuta su decreto articulándolo en un plan eterno también, porque tiene su origen en la eternidad. Este plan fue decidido en la eternidad
y ejecutado en el cronos, ejecutado en el tiempo. Dios ha de cumplir, ha de llevar adelante su plan redentor, va a cumplir todo esto en su decreto eterno y está desarrollando todo su decreto eterno a través de la articulación de un plan. Ese plan es el conocido, que se conoce en la teología del pacto como ese plan eterno. Así es, hablando un poquito más humanamente, diríamos que el decreto eterno que sucede en la eternidad sería como los planos de un proyecto que Dios está haciendo, y el plan eterno sería la ejecución de esos planos, ¿sí? A diferencia de que el decreto eterno está establecido en la eternidad y el plan eterno está sucediendo hoy en el tiempo, en el cronos, desde el comienzo de los tiempos hasta que llegue a su cumplimiento. Entonces vemos que tanto en el decreto eterno y en el plan eterno se está llevando adelante nada más ni nada menos que el pacto de redención. Este pacto que fue establecido intratrinitariamente, Padre, Hijo y Espíritu Santo, fueron quienes decidieron realizar este pacto para la salvación del hombre, dijimos, y para su propia gloria. Ahora bien, como todo pacto que hemos hablado en la clase anterior, todo pacto tiene las partes contratantes, bien dijimos, tiene los requisitos, tiene la recompensa y también tiene las amenazas. ¿Y cuáles serían dentro de este pacto esas pequeñas cosas que lo identifican? Bien, el plan eterno, ¿no?, que se está ejecutando, que es la ejecución de ese plan de redención, tiene que ver con nuestra salvación justamente para su propia gloria. Este pacto en el acuerdo intratrinitario, por supuesto, que tiene un convenio, unas condiciones que deben cumplirse. El Padre se compromete a realizar ciertas cosas, a darle al Hijo ciertas cosas, a proveer para el Hijo también un pueblo y un reino. El Hijo también se compromete a venir, a obtener nuestra salvación, a realizar el acto de salvación y glorificar al Padre en todo esto, ¿no? Porque la gloria, el Hijo claramente viene a glorificar al Padre, y luego hay un compromiso del Padre, ¿no?, de enviar por el Hijo al Espíritu Santo para que administre todos esos logros. Pero claro, entrado en el tiempo, cuando entramos al tiempo, desde Génesis 1:1 se empieza a desarrollar este plan redentor, y este plan redentor necesariamente Dios tiene que acercarse al hombre para cumplir este plan redentor y para que se cumpla lo estipulado, para que se cumplan las condiciones, y ahí es donde comenzamos, ahí es donde entra la criatura, ahí es donde entramos nosotros a participar en toda esta historia, porque hasta ahora todo fue en la eternidad, pero cuando entramos en el tiempo, ahí entonces ingresa el hombre y Dios ha de entonces entrar en una relación con el hombre para su redención y para su propia gloria, para la gloria de Dios, y entonces vemos ahí desarrollados estos pactos de Dios con el hombre, donde a diferencia del pacto intratrinitario, estos pactos con el hombre no son hechos entre iguales, pero sí son unilaterales. Dios es el que propone, porque Dios es el que va a otorgar los beneficios, el hombre es el beneficiario, pero el hombre va a tener que cumplir ciertas condiciones para acceder a la recompensa. Un poco para ir entrando en lo que son los pactos de Dios con el hombre. Bien, bien. Y vemos que el hombre, con todo su mayor esfuerzo, vemos allí al mejor hombre, al mejor varón, allí en el comienzo, Adán, aquel que había sido creado en un estado de justicia original, con la capacidad de elegir entre el bien y el mal, con la capacidad de elegir a Dios, pero aún él con esta capacidad, imagínense que queda para nosotros, aún él no pudo elegir a Dios, o mejor dicho, su corazón se inclinó hacia el mal y cayó de la gracia de Dios. Cuando lo vemos cómo Dios se acerca a Adán, uno ve ese relato de Génesis, en los primeros capítulos de Génesis, un hombre creado a imagen y semejanza de Dios, en esa justicia original, en esa integridad, con la capacidad para elegir a Dios, Dios mismo presentándose delante de Adán como su bien supremo, como el objetivo que debía alcanzar Adán, ¿no? Y le propone a Adán y se acerca a Adán y hace un pacto con Adán. O sea, Dios se acerca a Adán
Y para que esa relación satisfaciera a Dios, entonces Dios establece un pacto con Adán antes de pecar, antes de que Adán pecara, establece un pacto con él, un pacto que se conoce como pacto de obras, no porque no hubiera gracia, porque Dios no tiene ninguna obligación. Dios no tiene ninguna obligación de bendecirnos. Dios no tenía ninguna obligación de procurar el bien para Adán. Sin embargo, hay un pacto que en su fundamento es de gracia, porque Dios no le debe nunca nada al hombre, sino que todo lo que el hombre recibe siempre es por gracia de Dios. Pero para que Adán pudiese acceder a Dios y acceder a la recompensa de la vida, hace un pacto con Adán que está estipulado allí en el mandamiento, ¿no? Cuando Dios le da el mandamiento: de todo árbol podés comer, de todo árbol del huerto podés comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal, o de la ciencia, ¿no? Del conocimiento del bien y del mal, no comerás. El día de que de él comas, ciertamente morirás. Y ahí vemos un acuerdo, ¿sí? Están todos los elementos de un pacto. Están las dos partes contratantes, Dios y Adán. Y Adán no solamente es un hombre cualquiera. En él estamos todos nosotros, porque él es la cabeza de la humanidad. Él es el representante de toda la humanidad, de todos sus descendientes, en los cuales también nosotros somos contados. Por lo tanto, lo que Adán consiguiera, el mejor de nosotros. Dios eligió al mejor de nosotros para hacer un pacto, de manera que si Adán conseguía la recompensa, nosotros la conseguíamos en él. ¿Por qué? Porque él es nuestra cabeza y nuestro representante ante Dios. Lo que él consiguiera, lo conseguíamos nosotros. Ahora, sabemos, había una recompensa, sí, porque había una condición. La condición era la obediencia perfecta. Adán debía obedecer de manera perfecta a Dios. Perfecta obediencia para cumplir la perfecta justicia de Dios y obtener la recompensa. Bien, ¿cuál era la recompensa? Entendemos que era la vida. La vida más allá de la vida natural que conocía Adán. Alcanzar la meta de Dios, el propósito de Dios, el compartir esa vida que Dios le estaba proponiendo como meta suprema para él. Pero había una amenaza: si Adán fallaba, si Adán desobedecía, entonces se hacía acreedor a el castigo, que era la muerte. Sabemos lo que pasó. Adán falló y no cumplió, y ya no quedó incapacitado para cumplir la justicia de Dios, porque estaba contaminado con el pecado. A partir de su caída quedó contaminado del pecado, ya no podía cumplir con ese pacto. Cayó, podemos decir, al incumplir el pacto de obras. ¿Por qué pacto de obras? Porque dependía de la obediencia de Adán. Adán debía obedecer para acceder a la recompensa. Bien, Adán desobedeció, incumplió el pacto de obras, quedó incapacitado a partir de allí para poder siquiera pensar en satisfacer la justicia de Dios con su propia justicia, porque él estaba contaminado, quedó incapacitado, quedó en un estado de total corrupción radical de su propia raíz, de su naturaleza, quedó corrompido, contaminado por el pecado. Imposible que por su propia justicia ahora pueda acceder al cumplimiento de esa demanda de Dios por el pacto de obra. Cayó, y junto con Adán, todos nosotros. Es así, caímos todos. Y Adán y Eva allí escondidos, sin esperanza, sin saber qué hacer. Cuando parecía que todo estaba perdido, vemos que la Biblia trae a luz ese pacto de redención que fue establecido y decidido en la eternidad por este Dios triuno. Allí en Génesis 3:15 Dios promete redimirlo, Dios promete salvarlo. Vemos aquí que comienza a revelarse y a manifestarse el obrar de Dios en amor para salvación del hombre, como dijimos, y para la gloria de Dios. Amén. El pecado no puede impedir el cumplimiento del propósito de Dios. La Amén. criatura no puede impedir que Dios cumpla su soberana voluntad. Podemos resistirnos, podemos ser rebeldes, podemos luchar contra Él, pero no podemos impedir que Dios cumpla su soberana voluntad. ¿Y cuál es su soberana voluntad? Nuestra salvación, nuestra redención. La caída del hombre no iba a impedir que Dios cumpliera su pacto de redención. Entonces, incapaz el hombre de cumplir el pacto de obras y alcanzar la recompensa de la vida por su propia obediencia y por su propia justicia, Dios
entonces revela el pacto de gracia, lo que se conoce como el pacto de gracia, que no es otra cosa justamente que la expresión, la articulación del cumplimiento del pacto de redención para que nosotros alcanzáramos esa salvación. Génesis 3.15 es la primera formulación, la revelación, la gran revelación de ese pacto de gracia. El hombre en estado caído, el hombre en pecado, el hombre incapaz, el hombre totalmente perdido, el hombre que ya no tiene en sí ni el querer ni el poder de hacer la voluntad de Dios. Sin embargo, Dios se vuelve a acercar al hombre. Es inaudito, es impresionante, es asombroso que Dios se volviera. Dios no ignoraba que Adán había pecado, y sin embargo, Él se acerca a Adán. Él se acerca amistosamente a Adán, sabiendo que Adán había pecado, lo trae hacia Él, porque Adán se había escondido, lo trae hacia Él y le promete algo que es impresionante. Le promete redención. Hace un pacto, acuerda con Él, ¿sí? Acuerda con la primera pareja humana, con la primera familia humana, con Adán y Eva, acuerda, les promete salvación, siendo que en el hombre no había nada en el hombre que le permitiera por sí mismo alcanzar esa salvación tan grande, esa redención. Entonces este pacto también, como el pacto de obras, es totalmente unilateral. Se conoce como pacto de gracia, y vamos a ver todo el desarrollo histórico, vamos a ir viéndolo, pero se conoce como pacto de gracia porque depende totalmente de la gracia de Dios. Acá el hombre es pasivo en cuanto a la recepción de la recompensa, porque es de gracia, totalmente de gracia, y Dios se asegura: Adán, no podés, no hay manera que alcances salvación. Por lo tanto, la salvación la voy a obrar yo. Te voy a prometer algo, una simiente, ¿no? Génesis 3.15. Promete que alguien va a lograr esa redención para el hombre, actuando como su propio representante, como aquel que va a conseguir lo que no consiguió Adán, como aquel que va a tener éxito donde Adán falló. El pacto, este pacto, que ya está formulado en la primera formulación en Génesis 3.15, es conocido en la teología del pacto como el pacto de gracia. El nombre lo dice todo. Debemos ser agradecidos. Entonces ahí está, debemos sorprendernos, ¿no? Cada vez que leemos Génesis 3.15 deberíamos estar absolutamente sorprendidos, impresionados y agradecidos. Así es, y vemos allí que aparece la promesa de ese Redentor, de ese Salvador, de ese postrer Adán, dijo Pablo, aquel que iba a cumplir en obediencia perfecta el mandato de Dios, aquel que iba a alcanzar justicia perfecta, aquel que iba a ser nuestro representante, nuestro fiador. Vemos que a él, además de los requisitos que vemos que son los mismos que se le pide a Adán, ese pacto de obras, vemos que se le establece también, como en todo pacto, una promesa y una amenaza en caso de no cumplir. Porque al hacerse, vemos que este varón del que estamos hablando, es obvio que estamos hablando de nuestro Señor Jesucristo, 100% Dios, 100% hombre. Él vino a la tierra, Él iba a ocupar ese lugar, Él iba a ser el postrer Adán, aquel que nos iba a representar, a sustituir, pero debía cumplir, como bien dijimos, lo que Adán no pudo cumplir. ¿Para qué? Para alcanzar la promesa y ser libre de esa amenaza. Exacto. No es que el pacto de obras fue deshecho, no es que Dios se olvidó del pacto de obras, no es que, bueno, Adán, fallaste, te voy a dar una segunda oportunidad, no es que me voy a olvidar, bueno, olvídate de eso que te dije allí en el jardín de Edén. No, Dios sigue exigiendo obediencia perfecta para alcanzar esa perfecta justicia. Toda la humanidad está sujeta al pacto de obras. Adán es nuestro representante y todos morimos en Adán, estamos muertos en Adán, perdidos en Adán. Dios sigue demandando y exigiendo el cumplimiento del pacto de obras para que alguien sea acreedor a la recompensa. Por eso Jesucristo se sometió a la ley. Por eso Jesucristo, el Hijo de Dios, fue enviado, no para hallar gracia delante de Dios, no, vino a satisfacer la justicia de Dios, a cumplir en perfecta obediencia la perfecta justicia que Dios demanda al hombre.
Y todo lo que nuestro postrer Adán consiguiera, lo iba a dar a aquellos que vinieran a él por medio de la fe, ¿no? Por gracia de Dios. Así que acá vamos formulando y vamos armando entonces nuestro entendimiento y a entender qué vino a hacer Cristo. Esa simiente que fue prometida, ¿qué iba a hacer? ¿Qué es lo que iba a hacer? ¿Cuál es el propósito de Dios? Bueno, lo que el hombre no puede hacer, Cristo como nuestro representante, como ese postrer Adán, último Adán, segundo Adán, iba a lograr cumplir, iba a lograr en sí mismo y por su propia justicia aquello en lo cual el primer Adán falló. Bien, así es. Entonces vemos que Cristo venció en la cruz, fue hallado justo delante de Dios, vemos que no hubo pecado en él, fue el Cordero inmolado, presentado en sacrificio por la expiación de nuestros pecados, y vemos que él también, por haber obedecido, alcanzó la promesa, esta promesa de vida eterna, pero a él, en el pacto de redención, se le había prometido algo más. Un pueblo, ¿no? Se le había prometido un pueblo. El Padre le prometió un pueblo que le iba a dar al Hijo todos los que eran suyos, ¿no? Que el Padre le iba a entregar al Hijo a todos los que Él había elegido. ¿Mm? Nosotros, cuando Cristo cumple el pacto de obras allí en la cruz y por su perfecta obediencia alcanza esa perfecta justicia, paga por todos nuestros pecados, logra la recompensa. La recompensa es la vida eterna para todos aquellos que somos suyos, pero además un pueblo. El Padre, o sea, todo hubiese podido quedar allí simplemente en la cruz y Cristo ascender, estar allí a la diestra de Dios Padre y aquí quedar toda la gente y la humanidad perdida, pero sin embargo el Padre desde la eternidad le había prometido un hijo, le había prometido al Hijo un pueblo y un reino eterno, que este Hijo iba a ser rey sobre ese pueblo. Así que esta es la gran recompensa y es también lo que pide el Señor allí en esa oración y en ese diálogo que tiene el Hijo con el Padre en los últimos capítulos de Juan, ¿no? Del Evangelio de Juan, especialmente, bueno, Juan capítulo 14, Juan capítulo 16, Juan capítulo 17, donde habla de estas cosas y claramente está dándonos a nosotros a conocer que nosotros, fíjese lo que estoy diciendo, ¿no? Cuando decimos ¿quiénes somos nosotros? Nosotros, todos los que hemos alcanzado la fe y aquellos que van a venir, todos aquellos que han sido salvados, todos aquellos que somos salvos, los que han de ser salvados, nosotros somos la recompensa que pidió el Hijo, que el Padre le prometió. Somos la recompensa. Esto es, cuando uno lo piensa, cuando uno lo medita, no puede dejar de ser agradecido, de exaltar a Dios por su infinita gracia y su infinita sabiduría e inteligencia de haber prometido estas cosas como recompensa, y el Hijo claramente, claramente le dice al Padre, le pide al Padre, donde yo estoy, quiero que ellos estén conmigo. Ellos son mi recompensa, ¿no? Nosotros no merecemos la salvación, por supuesto, es por gracia, pero Cristo merece la recompensa. Y el Padre le está asegurando al Hijo un pueblo y un reino eterno. Amén, gloria a Dios. Cualquiera de nosotros hubiera pedido otra recompensa, pero cuánto nos ama el Señor. Y vemos entonces que parte de este plan eterno se ha cumplido. El postrer Adán ha llegado, el Redentor ha venido a la tierra, ha traído salvación, se le ha prometido un reino eterno. Vemos que el pueblo que Él pidió, el pueblo que Dios le dio, está llegando a sus pies, pero vemos que este plan que se está ejecutando hoy en la historia de la humanidad está llevándose o está llegando a un cumplimiento o está llegando a un propósito. ¿Cuál es ese propósito hacia el que apunta y culmina este plan eterno? Para lograr esto, justamente, y el propósito más grande que Dios está llevando adelante, porque tiene que ver con su eterno propósito de obtener, de que todo sea para su propia gloria, es la supremacía del Hijo sobre todo. El Hijo ha sido hecho eminente sobre todas las cosas, le ha sido dado un nombre por sobre todo otro nombre.
Llegará el momento, el tiempo donde toda lengua le confesará, toda rodilla se doblará, todos confesarán que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. La centralidad de Jesucristo, la eminencia, la supereminencia, la supremacía del Hijo sobre todo lo creado es el propósito por el medio del cual Dios está cumpliendo su propósito para su propia gloria, la exaltación de Cristo, la supremacía de Cristo, que todo esté centrado en Él, que todo quede bajo Él. Dios está, y conforme a la revelación bíblica es muy clara, Dios está reuniendo en Cristo todas las cosas. Las que están en los cielos y las que están en la tierra, las está reuniendo en su Hijo. Haciendo del Hijo, el Padre ha hecho del Hijo el Señor. Amén. Ha hecho del Hijo el eminente, el supremo, ya. Ahora, Él es el Señor. Él es el supremo, el soberano, Señor de todos los señores y Rey de todos los reyes. Dios ha puesto a su Hijo como central, como eminente, como supremo, no solamente en su iglesia, en toda la creación. Dios le ha dado un nombre que es por sobre todo nombre. Toda autoridad, dijo el Señor, toda autoridad me ha sido dada. Toda. En los cielos, en la tierra. Toda autoridad. El Padre me ha hecho eminente. Aquel que quiera acercarse a Dios y que quiera obtener salvación debe reconocer a Jesucristo como Señor. Aquel que invocar el nombre del Señor será salvo, y tiene que ver con esto, con entender el propósito de Dios, con entender el lugar que ocupa Cristo en este pacto de gracia. ¿Qué lugar ocupa Cristo? El lugar eminente, el lugar supremo. Él es el Señor de todos los señores, el Rey de todos los reyes. Nosotros debemos venir a Él si queremos salvación, y no hay otro en quien alcanzar la salvación, no hay otro nombre. Así que nosotros, entendiendo esto, exaltamos a Cristo, glorificamos a Cristo. Cristo, la eminencia de Jesucristo, la centralidad, la supremacía de Jesucristo es el propósito de Dios, y Dios lo está llevando adelante con total poder, con su todo poder, porque esa es su determinación soberana. Amén, gloria a Dios. Y este es el mensaje que, si no estás predicando, comenzá a predicarlo. Este es el único mensaje que predicamos. Él es el único camino, la única verdad y la vida, aquel que nos conduce al Padre. Él es el eminente, como bien dijo Pastor, Él es el supremo, el que está sobre todo, el Señor de señores, el Rey de reyes. Dios no ha dejado otro nombre. Hay un solo nombre en el cual los hombres somos salvos, es el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a quien adoramos, glorificamos y esperamos, así como dice Juan: sí, Señor, ven pronto por tu iglesia. Amén. Amén. Dios quiera que podamos no solamente entender estas cosas, sino creerlas. Amén. Bendiciones, y nos vemos y nos reencontramos en el próximo video. Dios te bendiga.